Revelado. El maldito secreto oculto del diablo en la catedral, una historia aterradora y siniestra. Las viejas piedras de la catedral parecían susurrar secretos oscuros entre sí. Alma, una joven madre soltera, siempre había creído en la fuerza de la fe, pero en la soledad de esas noches, la verdadera esencia del templo se revelaba. Una noche, mientras las sombras se alargaban y el frío calaba hasta los huesos, Alma experimentó algo que cambiaría su vida para siempre. En el momento en que cerró la puerta de la catedral, luces comenzaron a parpadear sin razón, dibujando figuras erráticas que creaban el ambiente perfecto para el terror. Un escalofrío la recorrió. El eco de un susurro envolvía el aire. Parecía que las piedras querían hablarle. «Alma», oyó. Su corazón dio un giro mortal. «Es una broma», pensó, intentando recordar las palabras de doña Elena, su vecina anciana, quien siempre decía que la catedral albergaba un pacto oscuro. Aquello que había tomado como cuentos de viejas, ahora se sentía tangible, real. Alma cerró los ojos con fuerza, tratando de ahuyentar las imágenes de sombras danzantes en el atrio. Sin embargo, los ecos del pasado resonaban, como un recordatorio de que había un mal que acechaba. Los días se hacían pesados, y la atmósfera en el pueblo se tornaba asfixiante. Alma comenzó a notar cómo las risas de los niños se apagaban y las miradas de los vecinos se volvían vacías, como si el espíritu del pueblo hubiera sido robado. Sofía, su pequeña de 6 años, comenzó a tener pesadillas, gritando en medio de la noche. Los sueños descritos por su hija, figuras aterradoras que emergían de la penumbra, invadieron la mente de Alma, quien sentía que la realidad se deslizaba como arena entre sus dedos. Una noche, al despertarse de un susurro y ver a Sofía llorando, decidió que debía actuar. Desesperada, fue a la comisaría a buscar ayuda, pero allí se encontró con un grupo de oficiales que mostraban desinterés, casi como si estuvieran bajo un hechizo. «No hay nada que hacer», le dijeron, como si estuvieran protegiendo un oscuro secreto. Alma salió con el corazón encogido. La soledad ahora era su compañera más fiel. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, Alma decidió investigar la historia de la catedral. Se sumergió en viejos textos, buscando relatos olvidados. Con cada página que pasaba, la angustia crecía. Lo que encontró no fue más que un espiral descorazonador sobre la maldición que había atrapado a su familia. La catedral era un campo de sombras, y algo maligno estaba tras de ella. Una tormenta se desató cuando Alma, con el corazón en un puño, decidió regresar a la catedral. Mientras cruzaba la puerta, un aire helado la envolvió, y una voz resonante volvió a llamar su nombre. «Alma». Su esencia se paralizó al ver a Sofía atrapada en una sombra oscura, con una sonrisa inquietante que helaba la sangre. Alma se sintió al borde de un abismo, enfrentando un legado que amenazaba con devorar no solo a su hija, sino también su propia alma. ¿Podrá enfrentar la oscuridad que ha aterrorizado a su pueblo y liberar a su pequeña de su oscuro destino? La oscuridad se cernía sobre la catedral como un manto pesado, asfixiante. Alma avanzó temblando, sus pasos resonando en el frío y desgastado suelo de piedra. Cada vez que se acercaba a la sombra que había atrapado a Sofía, sus fuerzas flaqueaban,
como si una mano invisible la empujara hacia atrás. ¡Sofía!, gritó, pero su voz era un eco distante, perdida entre el viento que aullaba a través de las rendijas. La forma oscura dejó de moverse, y Alma sintió que el tiempo se detenía. Sofía, con aquellos ojos tan llenos de inocencia, ahora estaban nublados por un velo de terror. La sonrisa de la sombra creció, revelando un abismo de oscuridad en el que Alma podía perderse. La risa infantil que había llenado su hogar había sido reemplazada por un silencio que cortaba la respiración. Se sintió arrastrada hacia la sombra, como si un imán la llamara. ¡Déjala!, gritó de nuevo, sus lágrimas mezclándose con la tormenta que rugía afuera. De repente, la sombra dio un paso hacia ella. Era como si 1000 cuerpos invisibles se movieran en su interior, emitiendo susurros que reverberaban en la catedral. «Ella es nuestra», resonó con una voz que no parecía humana. «¿Por qué no te unes a ella, Alma? Así nunca más estarás sola». Alma retrocedió, el terror inundando su ser. Había escuchado las advertencias de doña Elena, las historias de cómo las sombras reclamaban almas, buscando víctimas en la oscuridad. Pero ver a su hija en peligro era como estar atada a un fuego lento de agonía. Debía hacer algo. Sin pensarlo, se lanzó hacia la sombra, estirando la mano hacia Sofía, quien ahora parecía atrapada en una burbuja de cristal, incapaz de moverse. «Sofía, ven aquí, soy tu madre», clamó, el pánico en su voz resonando en cada esquina del templo. La forma oscura titubeó y un destello de luz iluminó brevemente el interior de la catedral. En ese instante pudo ver las figuras de otros niños, sus miradas perdidas, atrapados en la misma trampa. Sus corazones latían como uno solo, bombeando un miedo palpable en el aire. Alma comprendió que no estaba sola. Había otros que habían caído en la red del mal. Con un grito desgarrador, se dirigió a esos pequeños con el instinto de una madre. «Chicos, luchen, ustedes son más fuertes que ellas». Al pronunciar esas palabras, la sombra tembló. Un murmullo de voces surgió entre las sombras, y Alma sintió que su corazón latía más fuerte que nunca. Arriesgándolo todo, extendió su mano y en un esfuerzo de voluntad, comenzó a recitar en voz alta las oraciones que había aprendido desde pequeña, las mismas que la habían mantenido firme en tiempos oscuros. Cada palabra vibraba con energía, como un escudo contra el horror que la rodeaba. La sombra se encogió, su figura distorsionándose, como si la fe de Alma la quemara. Pero no era suficiente. Justo en ese momento, un grito escalofriante retumbó en la catedral. «Alma, sueña», resonó de nuevo, esta vez como si toda la catedral hablara. La sombra se abalanzó hacia ella, su frío aliento acariciando su piel. La luz parpadeó mientras la oscuridad intentaba consumirla. Y ahí, en la penumbra de la catedral, mientras Alma sentía que su vida se deslizaba, un grito familiar rompió el silencio. «¡Mamá!». Sofía había empezado a luchar contra la sombra, dejando de ser una presa. Alma comprendió que el poder de la fe y el amor eran más fuertes. Sin embargo, justo cuando creía que podían superar la oscuridad, la sombra estalló en un grito de furia, en un último intento de reclamar no solo a Sofía, sino a toda su esencia. El suelo tembló y la catedral pareció gritar. Alma se aferró a su hija, a la luz que nacía de su unión, pero algo más estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo. Antes que el grito pudiera desvanecerse, una luz brilló intensamente en la catedral, y de manera abrupta la puerta se cerró, atrapando a Alma y a Sofía en una lucha por escapar del abismo. ¿Sería esa luz su salvación? ¿O el preludio de una oscuridad aún mayor? El silencio que siguió al resplandor fue ensordecedor. Alma y Sofía, todavía abrazadas, sintieron que la calidez de la luz las envolvía, una pequeña burbuja en medio del horror.
Pero el aire fresco se tornó denso, y un susurro escalofriante surgió de la sombra, cada vez más fuerte, como un coro de almas perdidas clamando por ayuda. ¡Alma! La voz se retorcía en su mente, transformándose en un eco familiar. Nunca podrás escapar. La catedral comenzó a oscilar. Las piedras viejas crujían como huesos desgastados. Se despertaba algo en las sombras, un ente que se aferraba a su esencia, que parecía alimentarse de su miedo. No, esto no puede pasar. Alma apretó a Sofía contra su pecho, cerrando los ojos para no ver la oscuridad que se acercaba. El brillo se debilitó, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, como si la misma vida se escapara de su ser. La desesperación se transformaba en pavor. Mientras la sombra avanzaba, los ojos de Sofía, aún nublados por el terror, brillaron momentáneamente. «Mamá, ¿por qué no hacemos que se vayan? Tú puedes». La pequeña se atrevió a ofrecer una solución, aunque su voz temblaba. El aire se congeló en los pulmones de Alma. «¿Qué sabes tú, cariño? ¿Qué hay que hacer?» El miedo consciente al grandioso horror se mezclaba con el amor hacia su hija, y eso fue lo que le dio fuerzas para enfrentarse a la oscuridad que la rodeaba. «Recuerda lo que me enseñaste, mamá. La luz no solo brilla afuera, también puede nacer dentro de nosotros», dijo con la inocencia de un niño que no comprende del todo el peligro, pero aún así, a veces ve más claro que los adultos. Sin pensarlo, Alma comenzó a cantar una canción suave y familiar, una melodía que había entonando cada noche para tranquilizar a Sofía. Las palabras, llenas de amor y esperanza, resonaban en la catedral como si la misma estructura latiera al compás. La sombra vaciló, pero del lado opuesto, un chillido desgarrador interrumpió su canto. «¡Cállate! ¡Ella es mía!». La forma oscura se lanzó hacia ellas, susurrando invocaciones de desesperanza. Alma sintió como si 1000 garras la atravesaran, debilitaran su cuerpo y su mente. «Sofía, no te rindas», gritó, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a desgastarla. La catedral vibraba al ritmo de sus corazones entrelazados, resonando con las plegarias que Alma ahora recitaba en un grito. Todo lo que conocía se sacudía. Entonces, en el instante preciso, la luz se intensificó de nuevo, casi como si la fe de cada niño atrapado estuviera despertando. Los rostros perdidos comenzaron a unirse a su canto, una armonía vibrante que retumbó entre las paredes. «Eres más fuerte que ellos», exclamó Alma. Cada palabra potencializaba su energía, generando una chispa de luz dentro de ella y en su hija. La sombra emitió un grito infernal, abriéndose como un túnel oscuro, revelando un vacío lleno de una malignidad indescriptible. Alma tomó la mano de Sofía, y juntas dieron un paso hacia el centro del fulgor. La oscuridad parecía atraída por su canto, y en su viaje el tiempo se distorsionaba, desdibujando el espacio. Un golpe profundo resonó, y de repente se encontraron en un altar antiguo. En la cima, un artefacto resplandeciente, un medallón que lloraba luz, iluminaba sus rostros. Con cada latido, Alma supo que estaban más cerca de romper el hechizo. «¡Dame tu mano!», ordenó, en una mezcla de valentía y desesperación. Al contacto, el medallón brilló intensamente. Cada niño presente se unió en la energía. «Debemos hacerlo juntos». Sofía extendía su pequeña mano. Mientras la sombra se retorcía en un intento desesperado por consumirlas, Alma sintió que la luz se volvía más fuerte. «Dame fuerza, por favor», susurró, y al hacerlo, un nuevo rugido la atravesó. Sin embargo, justo cuando la luz comenzó a tomar forma, una figura emergió de las sombras. Con un rostro de pleama maldita, se dirigió hacia ellas. «No escaparás del destino, Alma». La catedral tembló. Su estabilidad parecía desmoronarse. En su interior, Alma y Sofía comprendieron que el verdadero horror estaba aún por venir. ¿Qué secreto guardaba el medallón?
como una ola de oscuridad, se abalanzó sobre ellas, dejando a Alma con una única pregunta vibrando en su cabeza: ¿habrá un precio que pagar por liberar a esos niños, incluso si esto significara su propia perdición? La figura, con una corrompida belleza que mezclaba lo humano y lo sobrenatural, se acercó sin prisa. Sus ojos, un abismo oscuro, parecían prometer la desesperación si llegaban a cruzarse con los de Alma. «Eres una madre valiente», murmuró con una voz que mezclaba seducción y burla. «Pero incluso el amor más feroz no puede vencer al destino que está escrito». Alma apretó la mano de Sofía más fuerte, sintiendo el hacinamiento de su miedo. El medallón brillaba tenuemente, como si dudara ante la fuerza de la sombra que lentamente absorbía la luz. Ella sabía que tenían que actuar rápido, pero la amenaza de la figura apenas les permitía respirar. «No te desesperes, cariño. Recuerda lo que dijiste sobre la luz». Intentó infundir valor a su pequeña, aunque su voz temblaba. Las palabras se sentían vacías, como si lo malo que las rodeaba reía ante sus intentos de esperanza. La figura malévola se detuvo, escaneando la escena. «¿De qué sirve la luz cuando el oscuro destino ya está sellado?», susurró, y con un movimiento de su mano, el altar comenzó a modificar su forma. Las sombras danzaban a su alrededor, creando figuras que parecían mociones tortuosas de las almas que una vez habían sido. «Eres solo un peón en este juego, Alma. Los niños, sus gritos alimentan mi poder, y tú te has convertido en un ícono de su lenta agonía». La desesperación ardía en el pecho de Alma. Algo en su interior temía que esas palabras pudieran ser verdad, que todo lo que alguna vez había amado se estaba desmoronando, uno a uno, como un castillo de naipes en medio de una tormenta. Pero, cuando el llanto de Sofía comenzó a resonar entre ellos, todos sus temores se centran en la niña. «Madre», Sofía intentó hablar, pero la voz apenas salió atrapada en su garganta. «No dejes que se lo lleve, no dejes que se lo lleve». Las lágrimas brotaron de sus ojos, y su fragilidad fue un recordatorio al que Alma no se pudo resistir. «Juntas, cariño, debemos recordarlo juntas», Alma dijo con más confianza de la que sentía, mientras el medallón comenzaba a vibrar con la energía de un poder antiguo. Su luz titilaba, como si estuviera respirando al compás de su fe. La sombra pareció enojarse. «¡Silencio!». A medida que la figura extendió sus brazos, una ráfaga de frío las envolvió y el aire se tornó pesado. Alma sintió que una fuerza invisible la empujaba hacia atrás, mientras la figura burlona se acercaba. «Desperté a los que ni tú ni yo jamás debimos liberar», dijo, y con un chasquido de dedos, visiones escalofriantes invadieron la catedral. Figuras de niños desaparecidos se manifestaron. Sus rostros pálidos y vacíos clamaban por su salvación. Alma se tapó los oídos, pero los gritos reverberaban por toda la catedral, resonando dentro de su cabeza como un eco interminable. «No, no son tus almas», gritó Alma desesperándose. «Son libres, estamos aquí para liberarlos». Con cada palabra, la luz del medallón se intensificaba, reflejando la agonía de aquellos que estaban atrapados. Cuando la figura sonrió, Alma notó algo en su expresión. «¿Liberarlos? ¿Realmente crees que tus acciones cambiarán el destino? El medallón ocultará su luz, pero nunca les devolverá la vida». El aire comenzó a girar a su alrededor, atrapándola en una tormenta de sombras. La figura se acercó aún más, la risa malignamente resonando. Alma sintió que la oscuridad la atraía, como un oscuro abrazo que la amenazaba con envolverla. La desesperación se transformó en una nueva decisión. Si la figura creía que el fracaso era su destino, entonces haría lo contrario. «Sofía, cántame, canta conmigo», gritó, y empezaron a entonar en unidad un canto ancestral que resonó en los antiguos muros de la catedral.
Con cada palabra que salía de sus labios, el eco de la luz contraatacaba la oscuridad. La figura pareció vacilar. El sonido del canto era puramente esperanzador, chocando contra el oscuro destino que había prometido. Una grieta en la oscuridad se formó. El brillo del medallón palpitaba con una luz intensa. Era el momento. Sería suficiente para atravesar el velo de la sombra. Pero entonces las risas oscuras dejaron de resonar y la figura, enfurecida, gritó: «¿Te atreves a desafiarme? ¡Pagarás el costo!». Mientras la luz se expandía como un sol naciente, la figura lanzó un último grito devastador. La catedral comenzó a temblar violentamente y Alma sintió otra vez el sopor de la desconexión. ¿Podrían sobrevivir a este último embate? Alma no se atreve a mirar atrás. Debía concentrarse en la luz. Pero aquella aparición maldita había prometido que habría un precio. De repente, una figura oscura emergió del medallón, tomando forma justo frente a ellas. Alma no podía procesar lo que sus ojos veían. ¿Era otra alma condenada o algo más siniestro? El corazón de Alma se detuvo. Sería la tormenta final, pero ¿quién era realmente ese espectro que parecía conocerlas, incluso a Sofía? El terror la inundó, mientras la verdad comenzaba a adquirirse a través de la penumbra. El espectro flotó en el aire frente a ellas, sus rasgos difusos y cambiantes, como si una tormenta de ceniza girara en torno a su figura. Alma sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, a medida que la esencia de la figura parecida a un niño se tornaba más clara, y en su mirada, desde lo más profundo de aquel vacío, había una tristeza inconfundible. «Sofía», susurró el espectro, la voz de un eco lejano resonaba en las paredes de la catedral. Alma no podía creerlo. El pequeño rostro era familiar, casi un reflejo de su propia hija. Era como un espejismo, algo que deseaba y temía al mismo tiempo. He esperado tanto». «¡No, no eres real!», gritó Alma agachando la cabeza, protegiendo a su hija de aquella visión. Pero el medallón seguía brillando, su luz pulsante llenando el espacio de energía y un destello de esperanza que amenazaba con desmoronarse ante la sombra que se acercaba. «Vine para advertirte», continuó el espectro sin apartar la mirada. «No todo lo perdido volvió a estar encerrado. Lo que liberaste al intentar salvar a los demás, los ha traído de vuelta. Te han buscado en este lado y ahora no hay vuelta atrás». La figura a su lado se retorció con una risa desgarradora. «¿Escuchas? El precio es tu amor. Rodéate de tristeza y llama a más de los que creías perder», dijo la figura. «Todo el mundo se alimenta de sus recuerdos. Tus noches de incertidumbre son su manjar». Alma se sintió ahogada. «Esto no es posible. Quiero salvarlas, quiero salvarte», suplicó, sintiendo que su cuerpo se desgastaba con cada palabra. Sofía temblaba, aferrada a ella, los ojos grandes y llenos de miedo. «Madre, no quiero perderte, no puedo perderte», dijo Sofía, y su voz era un recordatorio hiriente del amor y la vulnerabilidad que la ataban a este mundo. «¡Silencio!». La figura oscura rugió, haciendo que las luces titilaran y las sombras danzaran violentamente. Alma sintió el frío cortante de su poder, amortiguando sus esperanzas. «Todo tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagar lo que ellos demandan?» «No puedo. No haré eso», luchó Alma, pero la verdad comenzaba a manipular su frágil fe. Cada sacrificio que habían hecho, cada lágrima, todo era para no permitirles a los tuyos volver a este mundo, donde sus gritos resonarían eternamente. Pero el espectro sonrió con tristeza. «No puedes detenerlo. El pasado siempre vuelve por más, Alma. El amor no puede ser un escudo eterno. Ven, debe haber luz entre la oscuridad».
Con un grito agudo, la figura se disolvió en el aire y Alma, sintiendo que el tiempo se aceleraba, se dio cuenta de que la catedral empezaba a desmoronarse. Las luces del medallón fueron tragadas por la sombra, y el eco de los gritos de los niños enviaron oleadas de dolor a través de su corazón. ¡Canta, Sofía, canta! Una vez más, intentó reunir el coraje, pero cuando la pequeña comenzó a murmurar, la figura demoníaca volvió a aparecer, esta vez con una parpadeante fusión de lo infantil y lo espeluznante. ¿Quieres salvar a tu madre, pequeña? Tus voces serán las que llame a los perdidos, pero a cambio, las vidas que toquen con su canto jamás volverán. Dame tu amor y asóciate con mi reino. Alma no sabía si la catedral estaba temblando por el horror de la revelación o por su propio terror. Con un rugido profundo, las visiones de los niños aumentaron, cada uno con expresiones de terror congeladas en sus rostros pálidos. «No abriré la puerta del sacrificio». Alma se opuso, aunque los ecos del pasado comenzaban a acercarse, sus ecos de llamada llenando su mente con su nombre. Cada grito resonante se tornaba un leve lío en la distancia. La sombra, enfurecida, alzó su mano y el altar repleto de rituales comenzó a resquebrajarse, atrapando a Alma y Sofía en una trampa de desesperación y oscuridad. «Alma, ¿estás dispuesta a perderlo todo para salvar a tu hija?» La pregunta se apoderó de ella con la fuerza de un huracán. La figura estaba dispuesta a arriesgarlo todo, pero ¿cuál sería el costo? Así, mientras las grietas se ampliaban, un grito desgarrador reverberó la catedral. En medio de este caos, la figura se desvanecía, pero había algo más, una sombra entre las sombras, instigadora, con un rostro que Alma había conocido. Esa última imagen la dejó helada. Ronroneaba desde lo profundo de los recuerdos todo lo que había perdido, toda la verdad que una vez conoció, regresaba para confrontarla. El medallón en su pecho dejó de brillar. La luz se había extinguido. ¿Se atrevería a seguir adelante sabiendo que el sacrificio sería solo el principio? El futuro era incierto, y el eco aterrador de su propio pasado la persiguió en un oscuro latido de espera. La catedral ahora era un laberinto de sombras y ecos. Alma sentía como si las paredes fueran a caer sobre ella en cualquier momento. El aire estaba cargado de un murmullo que parecía una advertencia, un canto de lamentos ajenos que penetraba en su mente. Su corazón latía con fuerza, prolongando cada segundo, convirtiendo la incertidumbre en una agonía interminable. «Madre», Sofía, aún aferrada a su brazo, la miraba con ojos llenos de terror. «No quiero quedarme aquí. Salgamos». Sin embargo, las puertas estaban selladas por un poder oscuro. Alma podía ver cómo las sombras se alzaban como dedos helados, intentando arrastrarlas hacia aquel abismo. No podía permitir que su hija cayera en la oscuridad. Debía encontrar una salida. Debemos encontrar la verdad», murmuró casi para sí misma, mientras su mente luchaba entre el amor y la desesperación. Quizás el medallón. Mientras buscaba respuestas, recordaba el destello rojo que había iluminado la catedral durante su último intento de contacto con los espíritus atrapados. Esa luz había sido el único indicio que le había entregado el viejo libro, el único camino hacia el cierre que tanto anhelaba. Los ecos de los gritos de los niños crecían a su alrededor, formando un coro incesante que resonaba en su pecho. «Canta, Sofía, canta como ellos te piden», Alma gritó. «Quizás si llamas a los perdidos, ellos te oirán». Pero, como respuesta, las sombras se agitaron, y la figura oscura se hizo más palpable, tomando la forma de lo que una vez fue un niño. Risas distorsionadas surgían de su boca, cada carcajada resonando como un golpe en la apertura de las puertas del tormento. «No eres más que un eco vacío, Alma»,
gruñó el espectro. No puedes rescatarlo todo, debes elegir. Ellos buscan lo que les pertenece. El sacrificio es la clave para romper el ciclo. Nunca elegiré el sacrificio, gritó, su voz resonando con determinación, pero en su interior una sombra de duda comenzaba a florecer. Tu amor por ella te llevará hasta el borde, pero si haces esto, perderás a más que solo un par de recuerdos, susurró, la figura deformándose en una espiral de risas y llantos. Alma sintió que el suelo temblaba, amenazando con abrirse bajo sus pies. Sofía, aguanta fuerte, manténme cerca. La pequeña abrió la boca para cantar, pero el eco parecía absorber su voz, convirtiéndola en un lamento ensordecedor. Las luces dentro de la catedral parpadeaban erráticamente y la atmósfera se presionaba sobre ellas como una nube caliente y pesada. Alma sabía que el tiempo se acababa. «Madre», lloró Sofía, «tengo miedo, ayúdame». Los gritos aumentaron, resonando como un torbellino de dolor, y en un instante la figura demoníaca se abalanzó hacia ellas. Alma sintió que el aire se cortaba, el frío helado de la presencia la envolvía, y de pronto vio más allá de la figura. La oscuridad no solo las amenazaba a ellas, sino que también liberaba formas del pasado, rostros conocidos en la neblina, buscando venganza. Alma dejó escapar un grito ahogado al reconocer la figura de su madre, o lo que quedaba de ella. La traición de haberla dejado atrás la golpeó como un mazo. «Vine para advertirte, hija», dijo el espectro de su madre, extendiendo los brazos como si deseara acariciarla, pero sus ojos estaban llenos de vacío y rencor. «Todo tiene un precio». «No, esto no es real», replicó Alma, agachando la cabeza incapaz de observar lo que su dolor había desatado. «No puedo enfrentarte». El rugido del viento se transformó en una ráfaga gélida que atravesó la catedral, sentenciando la llegada de una nueva figura entre las sombras. Alma contuvo el aliento. Era un rostro más familiar de lo que podría haber imaginado, el mismo con el que había soñado insistentemente. De repente, el medallón comenzó a emitir una luz intensamente brillante, como si respondiera a su angustia. «El ciclo no puede romperse sin valor, Alma. ¿Estás lista para enfrentar las verdades que has escondido?» Resonó la voz, y de repente, todo pareció congelarse. Alma miró a su hija con desesperación y determinación. «Sofía, confía en mí. Vamos a salir de aquí, pero necesitamos enfrentarlo juntos». La catedral empezó a retumbar, como si cada ladrillo reclamara lo que le pertenecía. Alma sintió el peso del mundo desmoronándose a su alrededor, y con un último suspiro gritó, «¡Hasta el final, Sofía!». Mientras la luz del medallón crecía, la figura conocida exclamó, «Bienvenida de vuelta a la oscuridad, Alma». Y en ese instante, la agonía alcanzó su punto máximo, dejando en el aire la pregunta más aterradora de todas. ¿Quién era realmente el enemigo? El eco del silencio fue asesino, y hasta la luz pareció temblar ante la inminente revelación. Las sombras en la catedral comenzaron a danzar como locas, susurrando secretos oscuros que solo Alma podía oír. La luz del medallón brillaba intensamente, proyectando un halo que parecía luchar contra la oscuridad, pero el aire estaba impregnado de una tensión irresistible. Las risas distorsionadas de los niños se transformaron en gritos desgarradores, y cada eco resonaba con una desesperación que le helaba la sangre. «¡Sofía!». Alma la sostuvo más fuerte, sus dedos aferrándose a la pequeña como si de ello dependiera la vida. «No te sueltes, se lo prometí a tu padre, no caeremos en esta oscuridad». Pero mientras hablaba, su mente se debatía entre la urgencia del momento y la sombra del miedo. La figura familiar, el rostro de su madre, se acercaba. Un espectro que parecía estirarse y encogerse,
como un juego macabro de luces y sombras. Tu amor es débil, susurró su madre desde las profundidades del abismo, y Alma sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. ¡No!, gritó Alma retrocediendo. «No voy a dejar que te lleven. ¡No a Sofía!». La niña apretó su mano y Alma se sintió, por un momento, más fuerte. Sin embargo, el espectro no desistía. «El sacrificio no es solo tu elección, está en la sangre, Alma. Viniste aquí buscando la verdad, pero solo encontrarás más oscuridad». Las palabras se volvían más intensas, cada sílaba un golpe en su mente. Alma sintió un vértigo, la catedral girando a su alrededor. «Por favor», dijo, su voz quebrada por la desesperación. «¿Qué tengo que hacer? Solo una verdad puede liberarte. ¿Estás dispuesta a descubrirla?», respondió la figura, desvaneciéndose rápidamente en una imagen de dolor. Sofía giró su rostro, buscando la mirada de su madre. «¿Qué significa eso, mamá?». Pero el eco de los gritos creció, ahogando la voz de la pequeña y llenando la catedral con un vago terror que parecía estar vivo. Sin pensarlo, Alma levantó el medallón ante ella, esperando que la luz fuera la respuesta. Una chispa dorada emergió del medallón, iluminando el oscuro paisaje que las rodeaba. Pero lo que reveló no fue más que la imagen distorsionada de su vida y sus decisiones, como si la catedral se convirtiera en un espejo de su pasado. Cada imagen proyectada sacudía su alma, sus elecciones, sus errores, la traición que había escondido por tanto tiempo. Su rostro se empalideció al recordar aquellas noches en que había ignorado el miedo, persiguiendo su ambición. El dolor la atravesó como un cuchillo helado. «No, esto no puede ser», tartamudeó. El medallón titiló, y una voz profunda resonó a través del eco. «La verdad siempre encuentra la forma. El secreto de tu pasado desea ser revelado. Debes confrontarlo». «¿Confrontarlo? ¿Qué quieres decir?», murmuró Alma, el sudor frío deslizándose por su frente. La catedral temblaba a su alrededor. Un silencio profundo llenaba el espacio antes de que el eco de las risas regresara, esta vez más intensas. «Eres el faro, Alma», continuó la voz, «y el sacrificio no siempre es lo que crees. El dolor viene en muchas formas». Sofía, aún aferrada a su madre, empezó a cantar. Su voz, dulce pero cargada de terror, resonó en la catedral. Alma la escuchó y, entre los ecos, pudo notar una melodía familiar, una conexión con algo que no podía comprender. La figura oscura se acercó nuevamente, ahora más tangible que antes, como si la catedral misma le diera vida. ¿Vas a sacrificar lo que más valoras por la verdad? ¿Eres capaz de perderla para siempre?, preguntó, sus ojos vacíos mirándola fijamente. El corazón de Alma se detuvo. Tenía que elegir, pero ¿qué sería el sacrificio en su caso? ¿La vida de su hija o tener que enfrentar las monstruosidades que había dejado atrás? «¡No!», gritó, pero el eco de su voz se desvaneció en un grito colectivo. La presión aumentó, aumentando el ya opresivo sentido de pánico en su pecho. La luz del medallón comenzó a parpadear, debilitándose mientras las sombras intentaban devorarlo todo. Sofía, consternada, miraba a su madre. «Mamá, ¿qué estás haciendo?». Claros y oscuros se entrelazaron en una danza frenética. Alma debía decidir, solo un instante, una elección, podía liberar a Sofía o condenarlas a ambas, y en ese instante aterrador, una imagen fugaz de su pasado la golpeó. La cara de un niño que nunca había conocido, una respuesta escondida en un rincón de su memoria. La catedral temblaba mientras la decisión se cernía sobre ella, dejando la pregunta que colgaba en el aire. ¿Cuánto estaba dispuesta a perder por descubrir la verdad? El precio sería la vida de su hija, o la oscuridad misma tragaría todo lo que amaba. El medallón titiló con una luz cada vez más tenue, como si la esperanza se desvaneciera junto a su resplandor.
Alma sentía que las sombras, con sus garras frías, estaban muy cerca, alimentándose de su indecisión. ¿Qué significa todo esto?, pensó mientras un escalofrío recorría su espalda. «Debes elegir, Alma», le susurró la voz, resonando en los rincones oscuros de la catedral. «La verdad o la vida. ¿Qué es más valioso para ti?» Las risas de los niños se convirtieron en llantos de agonía, retumbando como un juicio, y ella sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sin embargo, cuando miró a Sofía, aún aferrada a su mano, un destello de determinación la atravesó. No podía permitir que la oscuridad consumiera a su hija. «No, no lo haré». De repente, la figura espectral se materializó nuevamente frente a ella, su rostro distorsionado en una mueca de desprecio. «Elige, Alma. Tu amor por ella es la carga más pesada. Y el secreto es más terrible de lo que imaginas. El sacrificio está en tu sangre, y debes afrontarlo». «¡Cállate!», Alma gritó, pero las palabras resonaron en su propia mente como un eco aterrador. Cuando Sofía intentó acercarse, la figura se interpuso. Su presencia era como un vórtice que absorba toda luz. «No dejaré que te acerques a ella», se atrevió a decir, aunque la incertidumbre la devoraba. A medida que las visiones de su pasado brillaban, Alma recordó su niñez en la catedral, las historias susurradas acerca del niño perdido, el que había sido llamado el portador de las sombras. Imágenes de ritos oscuros y sacrificios ocultos por la historia danzaban en su mente. «Esa verdad es a la que tengo que enfrentar. El sacrificio, mi hermano, que nunca conocí». La catedral tembló a sus pies, el suelo vibrando con la intensidad de secretos antiguos revelados. «Tienes más en juego de lo que crees, Alma», dijo la sombra, sus ojos vacíos ardiendo con intensidad. «La vida que has construido está intrínsecamente ligada a él. Él es la respuesta. No me hables de él», Alma gritó con furia. En ese instante, la luz del medallón se intensificó, como respondiendo a su rabia. Sin embargo, las sombras la rodearon, arrastrando bruscamente a Sofía hacia la negrura. «¡Mamá!», gritó Sofía, su expresión llena de terror. Su grito atravesó el aire, desgarrador y angustiante. Alma se sintió como si un hilo invisible la atara a la pequeña, y la desesperación se convirtió en un grito mudo. «¡No más sombras!», Alma bramó, y en un arrebato de valor, se lanzó al centro de la catedral, allí donde las sombras eran más densas. La luz del medallón brillaba cada vez más intensamente, la figura espectral intentando impedir que se acercara al oscuro vórtice que se estaba formando. «Para encontrar la verdad, el sacrificio debe ser tuyo. La sangre te llama», decía una voz que surgía del abismo, pero Alma no podía permitir eso. Tenía que salvar a Sofía. Con cada paso hacia la oscuridad, el medallón iluminaba fragmentos ocultos de su memoria, recuerdos de su infancia, de una madre temerosa, de un padre que había hecho la elección equivocada. Una revelación la golpeó con fuerza. Su historia estaba entrelazada con la del niño perdido, su hermano. La figura oscura se alzó, una masa voraz, dispuesta a devorar todo lo que le importaba. «Mátalo, sacrifica, y la verdad será tuya», insistía, pero Alma no podía. «Yo no sacrificaré más, no te tengo miedo», gritó, lanzando el medallón con todas sus fuerzas hacia el corazón de la figura. Al contacto, una explosión de luz blandiendo amenaza a las sombras, iluminando la catedral y mostrando los rostros de aquellos que habían sido atrapados por la oscuridad a lo largo de los años. Sofía corría hacia su madre, pero la figura etérea, ahora tambaleándose, se apresuró a retenerla, las sombras disolviéndose en un grito terrenal. Las risas se convirtieron en lamentos, y con un último esfuerzo, Alma gritó: «¡No más! ¡No me llevarás a ella!».
Sin embargo, el eco de su grito resonó en el aire, y cuando el medallón alcanzó su objetivo, se detuvo un instante, como si el tiempo se congelara. Un silencio envolvente llenó la catedral, y Alma sintió que algo había cambiado. Pero, ¿a qué costo habían enfrentado juntos aquel horror? De repente, un intenso temblor sacudió el suelo, y el eco resonó en su mente. Una grieta se abrió en el suelo, revelando un oscuro abismo que parecía atraer a todos. «¡Alma, ven!». La voz de Sofía resonó débilmente, un eco lleno de terror, mientras la catedral también comenzaba a desmoronarse. Alma se quedó paralizada, preguntándose si había tomado la decisión correcta, preguntándose si era realmente su amor el que iba a sacrificarse. La última imagen que vio antes de que todo se desvaneciera fue la de su madre, sonriendo con tristeza, como si su destino ya estuviera sellado, y el eco de sus palabras resonando en su corazón. La verdad siempre encuentra la forma. Y así, atrapada entre la luz y la oscuridad, Alma esperó. ¿Serían suficientes su valor y su amor para salvar a su hija? ¿O la sombra que había estado huyendo, finalmente, reclamaría su vida? El aire se volvió pesado, como si toda la catedral respirara en un susurro apenas audible. Alma, atrapada entre dos mundos, sintió un frío profundo que calaba hasta los huesos. La grieta en el suelo parecía serpentear como un veneno oscuro, llamándola a entrar en su hambre voraz. Sofía, con sus ojos llorosos, se aferraba al instante, como si el tiempo se hubiera detenido. «¡Mamá!», clamaba desde la distancia, su voz temblorosa, mientras las sombras danzaban alrededor de la catedral, mostrando rostros conocidos que se torcían en agonía. «¡Sofía!», gritó Alma, rompiendo la parálisis que la mantenía prisionera. Se lanzó hacia adelante, su corazón palpitando con desesperación, pero la oscuridad, como un gran remolino, se extendía, absorbiendo la luz del medallón que aún brillaba débilmente en su mano. Cada paso que daba se sentía como una eternidad, la angustia creciendo con cada grano de arena que se deslizaba en el reloj del destino. Entonces la voz etérea se impuso, ahora más profunda y resonante, casi un rugido que reverberaba contra las piedras antiguas. «El sacrificio es inminente, Alma. Debes rendirte». Su tono era un eco de promesas rotas, y Alma sintió que la esperanza se desvanecía, un susurro en un mar de gritos. Mientras se acercaba al abismo en el suelo, un destello de luz la iluminó, y sus recuerdos comenzaron a fluir hacia ella. Las historias de su infancia, del niño perdido y susurros de la sagrada catedral agolpándose en su mente como un torrente. Vio las sombras no solo como entidades oscuras, sino como fragmentos de una historia familiar que había sido sepultada, reprimida en el olvido. «Era yo quien debía haberle salvado», murmuró, comprendiéndolo en medio de su terror. Se dio cuenta de que el niño era su hermano, aquel que había sido sacrificado para mantener el equilibrio y evitar la inundación de la oscuridad. La figura espectral la miraba burlona, satisfecha de haberla llevado a esa revelación, consciente del inminente sacrificio que debía hacerse. «¡No!», gritó Alma, pero su voz era un murmullo ante el poder abrumador que dominaba la catedral. Ella había llegado a ese punto y sabía que no podía permitir que Sofía sufriera la misma condena. «Tengo que romper este ciclo». Pero antes de que pudiera reaccionar, un grito gutural emergió de la grieta, una risa dulce y cruel que llenó el aire. «La verdad siempre se paga con sangre, Alma. Ahora, ¿quién será el chivo expiatorio?». La sombra se acercó a ella, extendiendo su mano como si ofreciera una opción cruel. «Tu vida por la de ella, nunca olvides. Su destino ya está escrito». Las sombras comenzaron a convulsionar, arrastrando a Sofía hacia la hendidura que parecía alimentarse de cada lágrima derramada, cada grito de agonía. «¡No!»,
Alma se arrojó hacia su hija, pero en un instante sentía un vacío creciendo en su interior, un tirón desgarrador que la arrastraba hacia el abismo. La luz del medallón parpadeó una vez más, y recordó las palabras de su madre. El amor es el mayor poder, pero también la carga más pesada. «¡Mátame a mí!», suplicó, lágrimas deslizándose por su rostro. «¡No a ella!». Un estruendo resonó en la catedral, y el aire se volvió denso. Un viento helado atravesó el lugar, llevándose con él un eco sobrenatural. La figura espectral sonrió, como quien sabe que todo está destinado a concluir en tragedia. «Tu deseo pudo haber formado el camino, pero no es suficiente. La condena se ha dictado y el costo es alto». Con su corazón latiendo al borde de la locura, Alma se giró para enfrentar la oscuridad, el rayo de luz del medallón iluminando su cara mientras, en su interior, se gestaba una decisión aterradora. Pero en ese instante, una voz poderosa brotó de la grieta. Ya no era solo terror, sino un grito que resonaba con fuerza, un retumbar que hacía temblar las paredes. «¡Detente! No dejes que la oscuridad te consuma. Hay otra forma». La catedral pareció detenerse. Tanto Alma como la entidad dieron un paso atrás, sorprendidos. ¿Qué era esa voz? En su interior, una chispa de esperanza renació, pero también el eufórico pavor de lo desconocido. Sofía la miró expectante, su pequeña cabeza asomando por las sombras, mientras la voz continuaba reverberando con propósito. «La clave está en el sacrificio, pero no el que has imaginado». Y así, en medio del caos, Alma sintió que el verdadero horror apenas comenzaba a desplegarse ante ella. ¿Qué sacrificio realmente tendría que hacer? La catedral se agitó, y la puerta del horror se abría de par en par. La verdad convergía, y todo lo que conocía podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. «¿Qué has hecho, Alma?», susurró la sombra, sus ojos vacíos, llenos de incertidumbre. El miedo se intensificó, y con cada latido, Alma enfrentó la decisión que definiría su destino y el de su hija. Alma sintió que la catedral temblaba a su alrededor, cada piedra vibrando con una energía palpable. La figura oscura, que una vez se había mostrado como una sombra amenazante, ahora lucía confusa, como si la propia existencia de la oscuridad temblara ante la revelación. La voz que había resonado antes ahora se tornó un eco familiar, una mezcla de pasado y presente, que reverberaba con las memorias de quienes habían sufrido en ese lugar. «¿Qué sacrificio?», Alma se atrevió a preguntar, su voz temblando casi un susurro. En el fondo de su ser comprendía que se acercaba al secreto que había buscado ocultar. Sus ojos se encontraron con los de Sofía y en aquel instante la determinación llenó su pecho. «Debemos enfrentar lo que hemos ignorado, Alma», continuó la voz, resonando con una tonalidad reconfortante. «Estás atrapada entre el amor que sientes por tu hija y la verdad que te libera. El sacrificio puede ser un camino hacia la redención, uno que puede romper el ciclo oscuro que ha atormentado a tu familia». Alma apretó la mano de Sofía con fuerza, sintiendo la calidez de su pequeña en medio del caos. «Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. No puedo permitir que la oscuridad reclame a mi hija». La figura oscura se disolvió en risas burlonas, pero su tono ahora era tenue, casi temeroso. «¿Estás lista para enfrentar la verdad que has tratado de ocultar?». En ese momento las visiones comenzaron a surgir nuevamente, imágenes distorsionadas de los rostros de aquellos que habían sufrido. Alma vio a su hermano, el niño perdido que nunca llegó a conocer, atrapado en el ciclo de sufrimiento y dolor. Entonces un impulso violento la sacudió. «No quiero más dolor, no para nosotros. Si debo sacrificar algo, que sea el miedo y la tristeza que han definido mi vida». Sintió cómo la energía del medallón ardía en su mano, pulsando con fuerza. «No puedo seguir dejando que este ciclo
controle nuestras vidas. Alma levantó el medallón hacia la figura oscura y, en un gesto decidido, empezó a cantar la melodía que había cantado a Sofía desde su infancia. Las palabras fluyeron de su ser, cargadas de amor y esperanza. Con cada nota, la luz del medallón brilló intensamente, reverberando a través de la catedral. Las sombras gritaron, pero Alma no se detuvo. Yo elijo la luz, elijo el amor, libera a todos los perdidos. La oscuridad se retorció, pero el brillo del medallón comenzó a disipar las sombras que querían consumirlas. Sofía la miró con fe, y juntas fusionaron sus voces. Un canto antiguo que llamaba a la verdad y liberaba a aquellos que estaban atrapados. La catedral tembló. Un eco de llantos y risas antiguas resonaban en el aire, como si los espíritus de los niños atrapados finalmente encontraran su camino hacia la libertad. El espectro se desvaneció en el aire, gritando en desesperación, mientras las sombras se dispersaban. Alma sintió que el peso en su corazón se aligeraba, y en un último destello vio los rostros de aquellos que habían estado perdidos. El niño que había sido su hermano sonrió, un gesto de agradecimiento y paz. «Estás libre. Ahora ve con la luz», murmuró Alma, con lágrimas en los ojos. Y, en un instante, las sombras habían desaparecido por completo. Cuando el silencio envolvió la catedral, la atmósfera se sintió renovada. La luz del medallón permaneció brillando, un faro de esperanza, mientras Alma abrazaba a Sofía. «Lo logramos, cariño», dijo, con la voz entrecortada por la emoción. Estaba segura de que el ciclo había terminado. «¿Volveremos a casa, mamá?», preguntó Sofía, sus ojos llenos de luz nuevamente. «Sí, amor, volveremos a casa. Esta vez, con la verdad y sin miedo», afirmó Alma, sintiendo la calidez del amor que las rodeaba. Al salir de la catedral, las viejas piedras parecían susurrar, pero esta vez no eran secretos oscuros, sino un canto de liberación. Alma sintió que su corazón latía libre, despojado de la tristeza del pasado y abierto a un futuro lleno de luz. Y así, madre e hija regresaron a casa, listas para comenzar de nuevo, liberadas del peso del dolor y la oscuridad. En sus corazones llevaban el poder de la verdad y el amor, que siempre brillarían incluso en los momentos más oscuros. Recuerda, el momento de mostrar tu apoyo es ahora mismo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas, ya que el viaje apenas comienza. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Cada clic cuenta y ayuda a hacer que estas historias sigan vivas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Tu voz es importante. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal mediante estas acciones.